Ahora vamos a continuar con la herramienta que se denomina histograma, también conocido como gráfico de distribución de frecuencias. Este es muy similar a un gráfico de barras, pero su evaluación y su concepción es diferente. Este lo debemos utilizar cuando la data es numérica, cuando deseamos evaluar la distribución de los datos, en especial cuando si ésta se distribuye alrededor de la normal o tiene una distribución normal, vamos a ver un poco más adelante. Cuando se desea evaluar visualmente la información contenida de un proceso, también nos es muy útil esta herramienta, es cuando queremos determinar y predecir la variabilidad de un proceso X. Por favor, debemos tener en cuenta que esta herramienta puede ser construida y utilizada en conjunto, con una carta y cálculos relativos al control estadístico del proceso. Las etapas del ciclo en las que se sugiere aplicar, por supuesto no está restringido, es la etapa de hacer y chequear, y en la metodología de Six Sigma, la de medición y análisis. Bien, para elaborar un histograma tenemos que hacer lo siguiente: extraer primero toda la información y evaluar los datos obtenidos en el tiempo, por supuesto. Vamos agregando aquellos aspectos o ítems que representan una mayor frecuencia, vale decir, si se pondera el más crítico como el mayor cuantificado. Una vez determinado el problema o causa más relevante, nuevamente recolectamos la data correspondiente, agrupándola en grupos de medidas y evaluamos el comportamiento final o la distribución normal, si es que se distribuye normalmente o no. Carta de control. Bien, una carta de control también es conocida como una carta de Shewhart o carta de comportamiento de proceso. Por supuesto tiene diferentes nombres. Nosotros vamos a preguntarnos como carta de control. Este es un gráfico que se construye con el transcurso del tiempo, por supuesto. Este consta de una línea central o de control, que puede ser valor medio u objetivo, y una línea de control superior contrastada con una línea de control inferior, vale decir, el número superior es un valor mayor a la media u objetivo, y la inferior tiene que ser en la misma proporción, pero por debajo del valor medio. Estos datos tabulados también en esta gráfica nos permiten determinar causas de variación, predecir causas asignables y no asignables de variación, y tendencias para determinar si el proceso se encuentra bajo control. Las etapas, adicionalmente podemos ver que en el ciclo de Six Sigma se utiliza mucho en la etapa de control, especialmente en la etapa de control. Bien, el procedimiento para elaborar una carta de control es el siguiente. Primero debemos tomar en cuenta que debemos tener un punto objetivo a medir. Como les he comentado, un valor objetivo, en este caso un promedio, dependiendo de cómo vamos a desarrollar, si es un análisis o un desarrollo en base a cálculos estadísticos, o el proveedor puede que nos dé los datos, tanto el objetivo como el índice superior de control superior, o nosotros podemos determinar en base a la experiencia. Bien, debes tener en cuenta que estos tres parámetros pueden ser calculados en criterios estadísticos, como ya les he comentado, y estarían determinadas en alguna forma. Bien, aquí podemos ver un ejemplo, por ejemplo, de valor de redundancia, tenemos los resultados, están en color negro, que son los puntos que están conectados con líneas, y pues el límite máximo con líneas, color romano. Y el valor objetivo esperado que puede estar un valor por ejemplo de 15 unidades, puede ser, la métrica puede ser un valor determinado por el proceso. Concentración de problemas. La locación donde se produce un defecto o problema puede ser importante y poder al respecto. Por ejemplo, ¿en qué área se produce la mayor cantidad de accidentes? ¿En qué zona hay más retraso en las entregas? ¿Cuál es el horario con más incidentes en la planta? Por ejemplo. Estas respuestas pueden ser aclaradas con esta técnica y avanzar como incluso es posible obtener patrones con base en la información proporcionada. La etapa del ciclo y la etapa del ciclo de Delling es sugerida en la etapa de chequear o verificar, y en el 6 Sigma en la etapa de análisis psicológico.
Bien, podemos ver, por ejemplo, aquí la concentración de problemas. En este caso, se está evaluando, por ejemplo, las áreas donde se producen crímenes en un área del orden. Podemos ver donde se produce, o sea, declarados en el grado de realizar la mayor cantidad de crímenes, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos una zona donde se concentra bastante, 108, 115, y casi en el perímetro tenemos 156. Pues esto nos sirve mucho para desplegar unidades policiales, etc. Bien, para elaborar la concentración de problemas debemos hacer lo siguiente: graficar o diagramar un mapa o las áreas de nuestro sistema estudiantil. Vamos a determinar la zona o área a evaluar, y si ya lo hicimos, pasamos al punto número 4. Caso contrario, determinamos qué de nuestros criterios vamos a recolectar y realizamos el relevamiento o levantamiento de la información. Posteriormente colocamos cada criterio almacenado en esta área de ocurrencia. Vamos a añadir la información del diagrama gráfico inicial y por supuesto vamos a evaluar algún patrón o información proporcionada. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos las áreas de una empresa, tenemos el área de horno, el área de pulido, almacén, borde y plegado y materia prima. Lo que estamos analizando en este caso es el número de incidentes ocurridos por cada área. Podemos ver que en el orden tenemos una cantidad de incidentes. Por supuesto, le vamos a dar mayor atención a esta área. El diagrama de afinidad. Bien, un diagrama de afinidad nos ayuda a organizar un número alto de variables con una relación natural entre ellas. Esto permite agrupar un grupo aparentemente desordenado de palabras en un grupo de apuntes. Este diagrama es utilizado generalmente cuando necesitamos el consenso de grupo y cuando el contenido de análisis es muy abultado o parece ser muy caótico o desordenado. Esta técnica generalmente es utilizada luego de una sesión de brainstorming o cuando se analiza data verbal proveniente de una encuesta, por ejemplo. Las etapas, como podemos ver sugeridas, son las siguientes. Bien, ¿cómo vamos a elaborar un diagrama de afinidad? Vamos a anotar todas las ideas generadas tanto en la pizarra o mediante una data utilizando el método de sticky notes o notas con pegamento, ¿no es cierto? Las podemos pegar en una pizarra, en una pared, etcétera. Por eso, por supuesto, tenemos que tener cuidado para no dañar algún elemento si es que no está diseñado para eso, con el pegamento de las noticias, ¿no? En el paso siguiente debemos colocar aquellas ideas que parecen tener alguna relación entre sí, las vamos a agrupar en grupos, las vamos a ir agrupando. Si al parecer alguna idea puede agruparse en dos diferentes grupos, hacemos una copia y vamos a colocarla en ambos grupos. Puede que alguna variable, algún parámetro sea muy compatible con estos dos grupos, entonces la podemos colocar en ambos. Bueno, es posible realizar algunos cambios más con aquellas ideas que parezcan complejas de agrupar. Por supuesto, podemos hacer ciertos cambios, no es cerrado dentro de la red. Y finalmente vamos a indicar un encabezado para cada uno de los grupos que hemos identificado. Podemos combinar grupos en subgrupos si por supuesto es apropiado para el proceso. El Balance Scorecard. Bien, el Balance Scorecard también es traducido a nuestro idioma como tablero de mano integral o cuadro de mano integral. Esta es una herramienta que visualiza la organización desde diferentes puntos de vista y los vamos a sintetizar. Por ejemplo, los puntos que evalúa esta herramienta son los siguientes: la etapa financiera, la perspectiva de los accionistas, y la parte del cliente, donde vamos a tener percepción del cliente. Vamos a evaluar el factor considerado en los procesos de negocios o los procesos clave para alcanzar la expectativa de nuestros clientes y por supuesto la acción. Y finalmente la fase de aprendizaje y crecimiento, por ejemplo, cómo publicar y la capacitación continua, lo que puede poner la manifestación. Son las 4 perspectivas que analiza este elemento. La etapa, como podemos ver, en el caso de Six Sigma, en las primeras 3 fases es sugerida esta herramienta. Por supuesto, también la podemos implementar en la etapa de control. Una vez más, la experiencia y la practicidad de cada herramienta va a venir dada por
la comodidad y obviamente la madurez de conveniencia de la organización o del analista, en este caso del personal. Bien, ¿cómo vamos a elaborar un Balance Scorecard o un cuadro de mando integral? Primero vamos a definir claramente el proyecto al cual deseamos desarrollar el cuadro de mando. Se debe determinar también quién será el responsable de organizar, recolectar, transcribir información citada durante el desarrollo del proyecto. También se determina posteriormente los resultados obtenidos y las acciones a tomar. Aquí podemos ver un ejemplo, tenemos las 4 perspectivas, tenemos un objetivo para cada perspectiva, tenemos una medida, tenemos por supuesto tolerancias, no podemos ser muy cerrados en este aspecto, vamos a darle una prioridad, puede ser alta, media o baja, vamos a ver alguna iniciativa para la perspectiva analizada, vamos a ver o vamos a determinar cuál va a ser la fuente de información y difusión, y por supuesto asignando el responsable y los resultados, que en este caso se los han analizado trimestralmente, pueden ser análisis mensuales o análisis anuales, y esto es a criterio del equipo. Bien, posteriormente vamos a continuar con esta herramienta y cada vez más agradecido por su participación en el programa. Gracias.